Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. En Isaías 41. Isaías 41. Hay dos versos que quiero leer en Isaías 41. Versículo 10. Isaías 41, versículo 10 y versículo 14. Bueno, voy a leer del 10 hasta el 14. Isaías 41, del 10 al 14, leemos las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, por tu santa y bendita palabra. Aleluya. Digno eres de adoración, de gloria, de honra, de honor, de culto. Y te agradezco profundamente que nos das la oportunidad de estar reunidos en este recinto donde desde esta mañana estamos estudiando tu palabra. Y como nos hablaste esta mañana, te pido que el Espíritu Santo pueda expresar la enseñanza que separaste para este momento. Que podamos entenderla, asimilarla, internalizarla y practicarla. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, con la autoridad de tu palabra, llevo cautivo a la obediencia de Jesucristo todo pensamiento. Alaba su metaromanase. En el nombre del Señor Jesucristo. Dios Todopoderoso, y gracias. Gracias por tu presencia. Te honramos, Señor, porque tú estás aquí con nosotros. Aleluya. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias, buen Dios. Amén. Santo Dios, pueden sentarse, hermanos. Los estudios bíblicos de los últimos 2 siglos han propuesto que el libro del profeta Isaías debe analizarse y dividirse por lo menos en 3 secciones básicas, fundamentales. La primera, conocida como Isaías de Jerusalén, presupone que el pueblo vive en la ciudad de Jerusalén y los mensajes proféticos tienen un claro énfasis de juicio, aunque también incorporan algunos temas de esperanza. ¿Por qué de juicio? Porque la hermana, como le llama la Biblia en algunos de los profetas, tu hermana, hablando de las 10 tribus del norte, habían sido llevadas cautivas. Isaías está profetizando juntamente con Miqueas en el reino del sur y le está hablando palabras precisamente con el otro profeta de lo mismo que le ocurrió a las 10 tribus del norte, le va a ocurrir a ellos por su desobediencia. La segunda parte del libro se le conoce como Isaías de Babilonia, pues fue en Babilonia donde fue llevado a cautivo la tribu de Judá por su desobediencia, habiendo hecho caso omiso al mensaje que Dios le dio a través de las tribus del norte, que
fueron llevados cautivos por Asiria. Destaca los temas de consolación y esperanza en un período exílico. Estaban en el exilio, pero ahí Dios envía profeta. Ahí Dios envía profeta para darle una palabra de esperanza. La tercera parte concluye, se presenta en esta sección final identificada como Isaías del retorno, cuya teología alterna los mensajes de restauración nacional con los de juicio divino y se produce nuevamente en la ciudad de Jerusalén, luego del regreso de los deportados de Babilonia. El gran mensaje que se manifiesta con fuerza en las diversas secciones del libro es que la salvación del pueblo depende directamente de Dios. Cierto, aleluya. Y no de las alianzas políticas y militares con las diversas potencias mundiales de aquel entonces. La liberación nacional es prerrogativa divina. No es el producto de la sagacidad política humana ni el resultado de las estrategias políticas. Dios siempre ha venido hablándole al ser humano, dándole un solo mensaje: yo soy tu redentor. Fuera de mí no hay salvación para ti. Ese ha sido el mensaje de Dios para el ser humano siempre, para el individuo, para la familia, para la ciudad, para el Estado, para las naciones, para los imperios, para los reinos, para los reyes. Siempre ha sido el mismo mensaje. No cambia. Dios es el mismo, no cambia. Nosotros queremos concentrarnos en el mensaje de la segunda división. Esta sección del libro muestra que Dios no está cautivo en sus fronteras históricas nacionales, ni es esclavo de las dinámicas culturales del pueblo de Israel. El pueblo que Dios escogió, el pueblo que Dios hizo, el pueblo que Dios lo hizo hablándole a hablándole a Abraham. Le habló a Abraham y creó en los lomos de Abraham ese pueblo del que él estaba hablándole a Abraham. Tú vas a ser una nación grande. Cuando no era solamente un hombre. En el primer versículo, en el capítulo 41, en los primeros versículos, él dice: escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. Y en el versículo 12 preguntó: ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y lo hizo enseñoreal de reyes, lo entregó a su espada como polvo, como hojarasca, como su arco arrebata. Esa pregunta que Dios le está haciendo al pueblo y a las costas es en referencia a Abraham, que más adelante es precisamente llamado el justo. Abraham fue justificado porque le creyó a Dios. Ay, santo Dios. Es más, le voy a decir otra cosita más, cómo Dios llama a Abraham. No solamente le llama justo. Dice: ¿quién llamó al justo del oriente? ¿Por qué está hablando del oriente? Porque está hablando, poniendo a Jerusalén como centro. El oriente es aquellas naciones que están después de Irán hasta la China, Japón, Corea, bien, todas esas naciones, desde Irán hasta allá, eso es el oriente, partiendo de Jerusalén. Miren lo que él dice en el versículo 11. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. El versículo 8 es el que quería leer. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. El Señor es tan tremendo, hermano. El Señor es tan tremendo.
Por el contrario, Dios es un Dios que manifiesta su poder en toda la creación, en el mundo, en el cosmos, la creación macro, incluyendo en los reyes extranjeros y hasta enemigos, para que se sometan y cumplan su divina voluntad. De forma sistemática, reiterativa, el profeta alude al poder creador de Dios como fundamento de la esperanza y seguridad del pueblo. El poder de Dios como fundamento y esperanza y seguridad del pueblo. Acuérdense de eso. De acuerdo con el libro de Isaías, Dios es el Señor absoluto del universo. Y ante su poder extraordinario, nada se escapa. Nada se escapa. Versículo 28 del capítulo 40. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese dijo de Abraham. Abraham es mi amigo. Él usa una expresión para referirse a la descendencia de Abraham. Jacob. En el versículo 14. No temas, gusano de Jacob. Hablando del estado de menosprecio y aflicción al que todos abominan y pisotean. Está hablando de la condición en la cual ahora Jacob, Israel, se encuentra, siendo una potencia mundial en el tiempo de David y en el tiempo de Salomón. Ahora lo pisotean, ahora están en cautiverio, ahora los maltratan, ahora tienen que comer cuando se lo permiten, ahora tienen que dormir cuando se lo permiten, siendo una potencia. Y por eso Dios le envía una palabra y le dice: no temas, gusano de Jacob. Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu redentor. Si usted lee con detenimiento las Sagradas Escrituras, mayormente en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar que casi siempre que Dios viene a hablarle al pueblo o a un profeta o a un siervo o a una sierva, Él es lo primero que le dice: no temas. No temas. Déjeme leer algo, algo aquí. Ese versículo que yo leí, capítulo 10, eso nos va a tomar como un mes y medio, tal vez. Así que no se preocupe por eso, que tenemos tiempo. Para hablar sobre el temor, la Biblia usa varios vocablos para hablar del temor. En el sentido, dependiendo el sentido que le dé, el contexto en el cual se utilice esa palabra. Se puede referir al miedo. Se puede referir a la anticipación de un mal por venir. También se refiere a una actitud de reverencia. Dependiendo del contexto en el cual se use, es ahí que uno sabe de qué está hablando el Espíritu Santo. De reverencia o de respeto a Dios. Gloria sea al Señor Jesucristo. El verbo temer se usa a veces para expresar la religión que la persona profesa. Jonás 1:9, Jonás dice:
se identificó como un adorador a Jehová diciendo, yo soy hebreo y temo a Jehová. Él dice, yo soy hebreo, y los hebreos, todo el mundo sabe cuál es la religión de los hebreos. Y temo a Jehová. O sea, que estaba hablando de su religión. Cuando la Biblia usa la palabra temer, está hablando de miedo, está hablando del miedo del porvenir, está hablando de temor reverente, del que uno conoce que Dios está ahí, uno le tiene respeto. ¿Sabe cuando hay en algunas iglesias usted ve gente que no le tiene respeto a Dios? Cuando está predicando la palabra, ellos están en el internet, en el teléfono. Eso es una falta de respeto a Dios. Entonces, no tienen temor reverente. O la religión te dice yo soy cristiano. Usted está diciendo que usted teme a Dios. Un caso curioso es el de los samaritanos, de los cuales se nos dice que se mezclaron su religión con la adoración a Jehová. Temían a Jehová. Segunda de Reyes 17:33 dice de los samaritanos, temían a Jehová y honraban a sus dioses. Esta mañana hablamos del samaritano, del buen samaritano. Y los samaritanos, los judíos los detestaban porque se habían mezclado. Cuando fueron llevados cautivos, Asiria se los llevó cautivo. Asiria, el emperador asirio hizo que se mezclaran con los asirios. Eran mestizos. Y dice entonces, por eso que la Biblia dice que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, porque los judíos consideraban a los samaritanos como no eran puros. Segunda de Reyes 17:33 dice que ellos temían a Dios y honraban a sus dioses. Pero inmediatamente se aclara que el temor no es verdadero. Quiere decir que si temían a Jehová y honraban a sus dioses, no temían a Jehová. Porque ninguna persona que tenga otro Dios que no sea Dios, no puede decir que teme a Dios. Y el mundo ha escogido muchos dioses en este tiempo. En la India hay más de 300 millones de deidades, de dioses, solamente en la India. Y aquí nosotros en Norteamérica tenemos muchos dioses. Y hay veces que dentro del cristianismo tenemos también muchos dioses. No solamente el Señor Jesucristo es nuestro Dios. Hay veces que nosotros tenemos otros dioses. Hablando de los hombres del mundo, Pablo decía, no hay temor de Dios delante de ellos. Romanos 3:18, pero los creyentes conocen el temor de Dios. Segunda de Corintios 5:11 nos enseña que por lo cual procuran limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu para perfeccionar la santidad de Dios en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Las acciones nuestras de querer separarnos del pecado, las acciones y decisiones nuestras de querer buscar a Dios, las acciones nuestras de querer consagrarnos a Dios y de querer obedecer las sagradas escrituras, las acciones nuestras de levantar las manos y adorar a Dios y de salir de nuestros hogares y darle culto al Señor, las acciones nuestras de escudriñar las sagradas escrituras con el deseo de crecer en nuestra relación con Dios, de conocer más al Señor Jesucristo, son evidencias, son expresiones de que tenemos temor de Dios y reconocemos que sin Dios nada podemos hacer. Cierto. Gloria a Dios. So, el temor reverente es una evidencia de fe. El temor reverente es una evidencia de adoración. El temor reverente es una evidencia de culto. Pero el temor del cual Dios le está hablando a Jacob, a Israel, en el versículo 10 y en el versículo 14 del capítulo 41, no es de ese temor reverente,
sino del miedo que ellos estaban sintiendo, no solamente por lo que estaban experimentando, sino por lo que iba a venir sobre ellos. Cierto. Queridos hermanos, y cuando es completamente natural que una persona que esté experimentando algo negativo, adverso en su vida, es completamente natural que se sienta atemorizado. Es completamente natural que sienta temor. El problema del apóstol Pedro precisamente era eso, el miedo que golpeaba a Pedro. Antes de convertirse, por causa de que él era miembro de un grupo subversivo religioso llamado los celotes, que procuraban la liberación de Israel de la bota romana a como fuera lugar. Eso cuando estaba en el Semaní, vinieron a buscar al Señor y el primero que sacó la espada fue Pedro. Hermanos, el temor nos hace a nosotros hacer cosas. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando usted ve un animalito que usted le tiene temor? Una culebra, una cucaracha, un ratón, un sapo, un lagartijo. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el instinto suyo? Eliminarlo, ¿verdad? Quitarlo del medio. Quitarlo del medio. Aquí hay unas culebritas negras, una vez así, que son buenas. Dicen no las maten porque son buenas. Ellos ahuyentan las malas y se comen las otras cosas que a veces uno no quiere alrededor de la casa. Pero una vez había una frente a la casa mía y ella, yo las conozco desde Puerto Rico así, pero esta tenía la parte de abajo, era como media, yo no la reconocí, en otras palabras no la reconocí. Y como no la reconocí, la maté. Yo por si acaso. Yo no voy a correr el riesgo. La maté y la boté. Eso por si acaso. Después pregunté y me dijeron, no, es buena. Bueno, es tarde. Pero ese es el primer instinto que uno tiene. Ver a un animalito y uno trata de eliminarlo de una forma u otra. O eliminarlo o huir rápido. Si no puede eliminarlo, huir, correr. El miedo hace eso. Pero el miedo no solamente nos hace reaccionar de esa forma en relación a un animalito. El miedo nos hace reaccionar eso en base a otras cosas. En el caso del pueblo de Israel, ellos tenían miedo que fueran totalmente exterminados. Era un poderío militar, era un imperio, pero vinieron dos diferentes naciones, y una nación se lleva 10 tribus cautivas, los asirios, y luego viene Babilonia, se lleva las dos que quedaban en el sur. Y de un imperio, el imperio israelita, son reducidos a un grupo pequeño. Y al ellos pensar en su historia y la gloria que caracterizaba el imperio israelita en el tiempo de David y Salomón, y era una gloria de tal magnitud que los reyes oían de la gloria de estos dos reyes, David y Salomón, al punto que una reina algunos creen que esa reina era de la cual Salomón habla en el libro de Cantares. Cuando llegó a ver la gloria del reino de los israelitas, dice, de oídas yo había oído. Pero lo que yo había oído no se compara en absoluto a lo que estoy viendo ahora. La gloria del imperio israelita.
Ahora están reducidos, simplemente un grupito pequeño, y a tal magnitud que Dios, cuando se dirige a ellos, le dice: no temas, gusano de Jacob. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque se sentían completamente amedrentados, intimidados. Porque el temor intimida. El temor amedrenta. El temor te hace sentir como nada. El temor te hace sentir indefenso. El temor te hace sentir que tú no puedes. El temor te hace sentir que no puedes lograrlo. El temor te hace sentir muchas cosas negativas. Te hace sentir muchas cosas negativas el temor. Te hace ver cosas que no existen. Una vez cuando viví en Patterson, teníamos una casita allá en la 24 y como a las 3 de la mañana me desperté y miré hacia la puerta y veo una sombra. Y lo primero que me viene a mí a la mente es el ángel de la muerte. Y cuando voy a reprender, oigo la voz del Señor que me dice: ve y visita a fulana de tal porque te maldijo y se va a morir. Era ángel de la muerte, pero no era para mí, era para esa hermana que me había maldecido. Usted tenga cuidado como usted habla en relación a otro hijo de Dios. Y tenga cuidado como usted habla en relación a una persona que ha sido ungida. Los ungidos que Dios nos ha ungido para un ministerio no somos perfectos, no tenemos alas, no tenemos una aureola. Si hay alguien imperfecto aquí, ese soy yo, más que todos ustedes. Pero usted nunca se dirija en relación a un ungido de Dios con palabras de maldición. Tenga mucho cuidado, hermano. Porque yo fui a visitarla. Pobrecita. Fui rápidamente a visitarla. No le dije eso que Dios me dijo, porque entonces se muere de verdad. Entonces se muere de verdad. Pero fui a visitarla y le ministré y hablar con ella y compartir con ella y oré por ella. Oré por ella. Creo, no sé. Tengo que preguntar, creo que está viva todavía. Pero si se murió fue porque avanzó en su edad, no fue por aquella situación, fue que avanzó en su edad. Creo. El temor, hermanos queridos, sea Cristo alabado para siempre. Señor. Pero miren, hermanos, todos nosotros hemos sido afectados o somos afectados por el temor. El temor por alguna razón u otra. Por alguna razón u otra. Usted siente un dolor en el cuerpo y usted no sabe dónde viene ese cuerpo, rápidamente le da temor. Lo primero que le viene a la mente es: tengo cáncer, voy a morir de un tumor. Señor, reprende. ¿Verdad que sí? Tengo un dolor aquí, tengo un dolor por allá. Y ven en la televisión, los que penan de este dolor aquí en esta área, eso es cáncer. Y rápidamente usted ya tiene cáncer. ¿Quién hace eso? Eso lo hace el temor. Porque nosotros vivimos en una naturaleza humana. La naturaleza nuestra humana es una naturaleza caída que fue afectada con el temor desde su comienzo. Cuando usted lee el libro de los Génesis, a su comienzo, cuando Dios vino a buscar a Adán le dijo, que Dios le dijo: ¿dónde estás? Y oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Y de ahí para acá nosotros tenemos miedo. Por cualquier cosa tenemos miedo. ¿Verdad que sí? A todos nos pasa eso, queridos hermanos. A todos nos pasa eso. Me salió una cosita que me salió a mí. Yo le fui al médico y le pregunté: ¿qué es eso que está ahí? Y lo chequeé y me dijo: eso no es nada. Ok, gloria a Dios. Usted se fija que a todos nos pasa. Yo estaba viendo en televisión
no en televisión, así a veces unos anuncios que usted aprende la computadora, el internet, y usted ve anuncios. Hay un anuncio que dice, si usted tiene este dolor aquí en la espalda, eso es una señal de cáncer. Padre Santo, qué tanto dolor. Mire, hermano, si usted se deja llevar por lo que usted oye, si se deja llevar por los pensamientos que vienen a su mente, del infarto. Le va a dar un infarto. El miedo controla, queridos hermanos, cómo nosotros vivimos la vida aquí en el tiempo y el espacio. Eso nos pasa a todos. Pues sabe que yo he aprendido, gracias a Dios que el Señor me lo enseñó. ¿Y sabe cuándo yo lo aprendí? Lo aprendí en dos dimensiones. Cuando yo era bien muchachito, en el campo, yo soy de campo, de ir a donde yo nací, en casa de mi mamá, en casa de mi abuela, había que cruzar una quebrada, en el monte. Eso es un monte y está la quebrada. Y el temor de las cosas que usted oye. Imagínense, yo muchachito. Yo no sé por qué yo hice esto, pero una vez iba a salir de casa de mi abuela para mi casa y yo dije, pues yo voy a bregar con el miedo. Y me senté en la quebrada y metí los pies en el agua. Y me senté en una laja y ahí me quedé, mirando para todos lados con los pies en el agua. Bregando con el miedo. ¿Por qué yo hice eso? Yo pienso que era lo que Dios estaba, el plan de Dios conmigo. Ahora miro para atrás el plan de Dios conmigo. Porque una vez que yo vine al Señor Jesucristo, yo me di cuenta que el miedo es una expresión de la naturaleza humana caída y puede ser utilizado por Satanás para atacarnos a nosotros. Yo le dije al enemigo y le dije a esta naturaleza humana caída, el miedo a mí no me va a controlar. Lo siento mucho. ¿Sabe qué? Siempre que yo viajo, ¿sabe dónde me siento? En la ventana. Si voy a caer, yo quiero saber dónde voy a caer. ¿El miedo me va a controlar a mí? No. Lo siento muchísimo. Una vez yo fui a Panamá, la primera vez que fui a Panamá, en 1987. Fui a La Bonga. Allí no había nada, los que han ido a Panamá y lo vieron, eso no estaba ahí en ese tiempo, ni la carretera, ni templo, ni nada. Y yo dormí en una cosita que ellos prepararon así de cartón, y ahí dormí. Bueno, no dormí esa noche porque me pasé toda la noche con un flashlight. Las paredes llenas de cuanta cosa había. No pude dormir. Pero eran 2 noches que tenían que estar ahí. La segunda noche yo dije, y un calor. Y yo tenía un deseo de salirme de donde yo estaba durmiendo e irme a la quebradita, meterme en la quebradita para refrescarme. Y cuando estoy a punto de levantarme, digo, bueno, yo no estoy en Puerto Rico, esto es Panamá. Allí hay muchas culebras venenosas. Y me quedé con el calor y las cosas que estaban, y no me dejé dormir. Al otro día yo dije al diablo, anoche yo no dormí, pero yo te reprendo, yo voy a dormir hoy. No prendí el flashlight. Y dormí. Si usted se deja controlar por el miedo, ni duerme, ni come, ni adora, ni sirve, no hace absolutamente nada por el miedo. Eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. No temas porque yo estoy contigo. No temas. Y Dios es consciente que en nosotros hay temor. Por eso siempre cuando aparece nos habla del miedo. El miedo es lo contrario a la fe. La incredulidad no es lo contrario a la fe. Fe es creer y confiar. El miedo es no creer y desconfiar. Entonces, cuando usted tiene miedo es porque algo está tirándole, algún ataque a su fe. Algunos dardos están tirándole a su fe
para que usted titubee, para que usted no confíe, para que usted no dependa. Y ese miedo, que es contrario a la fe, se puede convertir o puede venir a nosotros por causa de algún trauma en nosotros. Hay personas que tienen miedo de la sombra de ellos. Tuvieron un trauma en su vida. Hay personas que lo tiraron, cuando era pequeño, lo tiraron en algo para que aprendieran a nadar y eso les causó trauma. Y ahora no pueden nadar. ¿Sabes cómo yo aprendí a nadar? Cuando era chiquito, ¿sabes qué hicieron? Me tiraron un charco. Así fue, para que yo aprendiera, me tiraron. Pero como yo tenía plan conmigo, yo salía al otro lado, salía a la orilla. Y yo dije, esto está bueno, me gustó y me tiré otra vez. Y aprendí a nadar. Me había aprendido desde pequeñito, aprendí a nadar. Un charco le decían el charco de la palma. Largo el charco. Me tiraron. Y yo dije, wow, qué bueno es esto. Después tuvieron que sacarme del agua, porque yo no quería salir de agua. Pero hay gente que eso le causa trauma. Le presentan algún insecto y eso les causa trauma. Le dan un susto y eso le causa un trauma. Tuvieron un accidente y eso le causa un trauma. Algo le pasó que eso le causa algunos traumas que el miedo ahora los controla. Los seres humanos podemos guardar experiencias traumáticas en la mente y en las emociones. Podemos guardar experiencias traumáticas en la mente y en las emociones, o sea, en el alma. Y luego responder a ellas sin siquiera darnos cuenta de dónde vienen esas respuestas o acciones. Es ahí donde vienen precisamente las personas que bregan con los traumas de las personas para ayudarlos a identificar la fuente de esos traumas. Dios quiere que nosotros sustituyamos el miedo que nos aleja de Él. Dios quiere que nosotros sustituyamos el temor que nos aleja de Él con el temor reverente que nos acerca a Él. Éxodo 20:20. Moisés respondió al pueblo: no temáis, o sea, no tengan miedo, pavor, no huyan, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté en vosotros. Pero un momentito, o vamos a temer o no vamos a temer. Mire la construcción de ese versículo, Éxodo 20:20. No teman, no teman, porque para esto vino Dios, para que el temor esté en vosotros. ¿De qué es lo que está hablando Dios? Él está hablando del temor, de dos tipos de temor. En la primera temor está diciendo, no tengan pavor, no huyan, no tengan miedo, porque para esto vino Dios, para probarlos, para que el temor reverente y el respeto a Él esté delante de vosotros, para que no pequéis. Pues el miedo es lo contrario a la fe, e inclusive ese miedo a veces nos hace pecar. Cuando nosotros tenemos miedo, a veces podemos pecar. El espíritu de Jezabel, que se manifiesta en personas, en familias, en congregaciones, una de las formas en que hace pecar a la gente es intimidándolos. Y la intimidación hace que esa persona inclusive pueda pecar, porque se siente intimidada. Hermanos queridos, Jezabel, el espíritu de Jezabel se manifestó e intimidó a un profeta que lo hizo correr. Lo hizo correr. Tuvo que Dios irlo a buscar y decirle, Elías, ¿dónde tú estás? ¿Qué tú haces ahí encuevado? He sentido un mismo temor por Jehová. Todo el mundo te ha dejado, solamente yo he quedado. ¿Tú estás hablando, muchacho? ¿De qué tú estás hablando? ¿Te fijas, hermano?
El espíritu de Jezabel se manifestó de la forma de intimidación, en intimidación, e hizo huir un profeta que perdió el control, perdió la noción de la verdad por el miedo. Hay veces que el miedo nos hace sentir solos. El temor nos hace sentir solos. El temor a veces te dice a ti, estás solo, estás sola. Dios te dejó, la familia te dejó, los amistades te dejaron. Y lo que estás es simplemente sintiendo algo. No es verdad, pero estás sintiendo eso. Y el miedo que nosotros a veces tenemos de encontrarnos solos o de perderlo todo o de no poder disfrutar de lo que necesitamos o de lo que anhelamos o de lo que necesitamos. Hay veces que nos hace decir palabras ofensivas a Dios por el miedo. Hay veces que el miedo nos hace hacer cosas que son ofensivas a la palabra y a Dios. Es el capítulo 2 del libro de Gálatas. Nosotros encontramos que el apóstol San Pablo tuvo que decirle a Pedro hipócrita. Y él explica por qué. Dice que por miedo a los de la circuncisión, cuando estaba con los gentiles y venían que los judíos de la circuncisión venían, él se apartaba del trabajo que estaba haciendo con los gentiles. Por miedo. Y Pablo se empantalonó. Y lee el capítulo 2 de Gálatas. Te vas a encontrar lo que pasó. Pero el miedo nos hace no solamente hacer cosas que ofenden a Dios, sino que puede llevarnos a contaminar a otros. Pablo dice que muchos judíos fueron contaminados por esa práctica causada por el miedo. Y aún Bernabé, que no tuvo miedo para traer a Pablo a los apóstoles, él no tuvo miedo para hacer eso, sino que tuvo de nuevo para hacerlo. Aquí ahora, por el miedo de Pedro, también fue contaminado con ese miedo. Y Señor, hermano, no le tenga miedo a este mundo impío. Usted sea cristiano donde quiera que usted esté. Y profese su fe donde quiera que usted esté. Y viva su fe donde quiera que usted esté. Amén. Sin miedo. Ay, santo Dios, aleluya. Porque el miedo, queridos hermanos, nos hace sentir poquitos. Por eso aparece Dios y le dice, no temas, gusano de Jacob. Y la clara de qué está hablando él, los pocos de Israel. Porque como gusanos eran despreciados. Pero aparece el Dios Todopoderoso. Aleluya. Y le dice al pueblo, no temas porque yo estoy contigo. ¿Por qué le dice yo estoy contigo? Porque el miedo nos hace sentir solos y desamparados. Pero Dios aparece y dice, no estás solo, yo estoy contigo. Y si Dios está contigo, más son los que están contigo que los que están afuera. cierto, aleluya. Si Dios es contigo, tú eres mayoría. Amén. Bendito sea Dios. Y aparece yo estoy contigo para darnos confianza, que es precisamente una expresión de la fe, la confianza. Aleluya. Es la palabra que nos afirma, estoy contigo. Porque el miedo es lo contrario a la fe. Pero el saber que Él está con nosotros nos da confianza, que es la expresión de fe. Hermanos, los cristianos no estamos solos. Por eso es que a veces cuando yo oro por los misioneros que están en los países, especialmente los países de la ventana de 40 o trabajando en un país, yo le digo al Señor, que te sientan, que sientan tu presencia, que no se sientan solos. Porque lo peor que usted puede sentir es estar en un país y sentirse solo. Aquí es malo sentirse solo, pero está haciendo la obra del Señor fuera y sentirse solo, eso es terrible, hermano querido. Y así hay gente trabajando para Dios en países que no pueden decir que son misioneros. No pueden decir que son misioneros porque los matan. Pero Dios está con ellos, como
está contigo también como un poderoso gigante. Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 5, yo estoy contigo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Qué glorioso es eso. Qué glorioso. ¿Quién es el que nos... Esos versículos que yo leí, los versículos del 10 al 14, que dice aquí que todos los que te enojan contra ti serán avergonzados. Esos versículos hoy en día no se aplican a carne y sangre, porque Pablo dice que nosotros no luchamos con carne y sangre. Pero sí tenemos lucha, tenemos enemigos que se levantan contra nuestra, para tribularnos, para perseguirnos, para injuriarnos, para decir palabras de maldición en contra nuestra, para despreciarnos, para hacernos sentir nada, para hacernos sentir solo. Por eso Dios nos habla a nosotros y nos dice, no temas, yo estoy contigo, aleluya, como le dijo a Josué en el capítulo 1, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. A nosotros nos conviene, queridos hermanos, mirar esas palabras de la Escritura y proclamarlas, hacerlas nuestras. Hacer esas palabras nuestras y decir, Señor, gracias porque no estoy solo, no estoy sola. Tú estás conmigo y tú no me dejas ni me desamparas, aleluya. Tú eres mi proveedor, tú eres mi ayudador, tú eres mi consolador, tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza, tú eres muralla alrededor de mí, tú eres mi fuerza, tú estás conmigo como un poderoso gigante. Aunque venga el enemigo como un río, yo sé que tu espíritu levantará bandera en contra de él. Hermano, si usted no habla las palabras del Señor, si usted no las hace suyas y las habla, aleluya, las profesa, las confiesa, el miedo se va a apoderar. Gloria a Dios. Yo quiero que usted salga de aquí en esta tarde siendo consciente de esta gran verdad. No tienes por qué tener miedo. Ni del día, ni de la noche, ni del pasado, ni del futuro. Ni del pasado porque es pasado, ni del futuro porque el futuro, el Señor dijo, estoy contigo. Gloria a Dios. No tienes que las decisiones tuyas tomarlas en base al pasado, porque el pasado el Señor lo borró. Aleluya. Amén. Tenemos que hacer como dijo el apóstol San Pablo, una cosa hago yo, ciertamente olvidándome de lo que quedó atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Amén. Al supremo llamamiento de Dios. El pasado te va a dar temor. Las experiencias del pasado te van a dar temor. Lo que sentiste por causa de las experiencias del pasado, te concentras en ellas, te van a dar temor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aunque te hirieron, aunque te hayan maltratado, aunque te hayan injuriado, aunque te hayan hecho mal, no importa lo que pasó. Cristo Jesús salió a tu encuentro para perdonarte, limpiarte, restaurarte, romper cadenas, borrar tu pasado. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Él tiró tu pasado en el fondo del mar. Allá en el Pacífico Sur, donde hay 7 millas para abajo, allá las metió. Y le puso un san que dice, no, prohibido pescar. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. No tengas temor de tu pasado, porque tu futuro es glorioso. Tu futuro es glorioso, aleluya. Él prometió ser contigo. No tengas temor de lo que experimentaste, de lo que dijeron de ti, de lo que sucedió. No importa lo que sucedió, de la naturaleza que fue, no importa. A mí no me interesa de la naturaleza que sucedió. A mí me interesa una cosa, que si Cristo perdonó tus pecados y has sido lavado con la sangre del Señor Jesucristo, tu futuro es glorioso. Amén. Y en ese futuro no está incluido el temor. En ese futuro se sustituyó el temor por la fe. Así que no es necesario temer. No tengas miedo. No tengas miedo a la noche. No tengas miedo a nada. Porque de aquí tú no te vas hasta que el Señor nos diga.
Tú te mueres hasta que el Señor nos diga. Amén. Hello. Sí, Señor. Hasta que el Señor nos diga, tú no te puedes morir. Gloria a Dios. Y no es que estoy hablando de ser descuidado. No es eso, hay que cuidarse. Hay que comer bien y hay que cuidarse. Pero si comes bien y te cuidas, porque había un muchacho que era predicador que profesaba eso, que yo no me voy hasta que el Señor nos diga, pero se acostaba a las 12 de la noche comiendo chuleta frita. Eso es una práctica que tenía. ¿Sabe lo que le pasó? Se murió. Se murió. Pobrecito, se murió. No le estoy contando, no son cuentos, esto es verdad lo que estoy diciendo, es verdad. De un muchacho amigo mío que profesaba estas cosas. Pero se murió por descuidado. Porque Dios no lo mandó a él estar comiendo chuleta frita todos los días, toda la noche. Los mandó a cuidarse, especialmente y está predicando. ¡Cuídate! ¿Sabes lo que es predicar una hora? Como nosotros pentecostales predicamos. Eso es como igual, es equivalente a trabajar de 8 a 10 horas. Probado científicamente. No está comiendo chuleta, está predicando. Padre del cielo y de la gloria, ayúdame. Gloria a Jesús. Yo estoy contigo, te dice el Señor. El miedo te hace desmayar. O sea, se te van las fuerzas, se te va el ánimo, se te van los deseos, se te va la esperanza. Comienzas a concentrarte en lo que te está causando miedo, en vez de concentrarte en tu fuerza. Él es tu fuerza. No, ¿sabe qué hacemos? Nos concentramos en el miedo. Sí, Señor. Un viaje que yo di a Haití, un problema que había allá, cuando bajamos de las montañas, nos pararon a punto de arma de fuego. Y me pusieron un rifle aquí y le dieron al intérprete, saca la llave y dame la llave del carro. Y le dije al intérprete, dile que somos misioneros de Puerto Rico. No diga que somos misioneros de América, dile que somos misioneros de Puerto Rico. Saca la llave y dame con un rifle aquí. Me tenían un rifle aquí. Yo saqué la llave y estoy saliendo del carro. Cuando estoy saliendo del carro, me acuerdo de una palabra que me había dado el Señor cuando estaba allá orando en Patterson, que me dijo, yo estaba orando por el viaje y el Señor me dijo, envío ángeles especiales contigo, te llevo y te traigo con bien. Así me dijo el Señor. Cuando pusieron el rifle aquí me acordé de eso. Y cuando yo estaba saliendo del carro, le miré a los ojos al tipo que me estaba señalando con el rifle. Lo miré a los ojos. Si tú me vas a matar, mátame mirándome a los ojos. Y cuando yo lo miré a los ojos, él bajó la vista. Así. ¿Qué vio? Yo no sé. Bueno, él después, cuando descubrimos lo que estaba pasando, que ellos dijeron, estamos trabajando con el gobierno, etc. Y después, pero se nos fue, no pudimos seguir porque había problemas, no podíamos llegar. Estábamos en un lugar esperando que viniera la policía de Puerto Príncipe. Y ese mismo muchacho le dijo al intérprete que yo parecía un presidente. No soy presidente, pero soy embajador del reino de los cielos. Gloria sea al Señor. ¿Qué vio él? Yo no sé qué Dios, hermanos. Yo no sé. Pero el miedo te hace desmayar. El miedo te confunde. Estábamos en un país. Conmigo habían otras personas en ese país y teníamos 2 carros. Íbamos de un sitio para el hospedaje, íbamos de noche y eran 2 vías. El carro de los que estaban conmigo iba adelante y yo iba de atrás. Por el lado mío pasó un carro, se metió al frente, iba para adelante y sacó un arma de fuego y comenzó a apuntarla para el carro que iba adelante. Y cuando yo vi el arma, yo comencé a darle cambio de luz así, como si fuera a hacer algo eso, pero comencé
al menos que pensara, yo estoy aquí también. Y comencé a darle cambio de luz, para que supiera que alguien estaba viendo. Y metió el alma para adentro y siguió. Sin miedo. Sin miedo. Usted no puede tenerle miedo al diablo. Porque si Dios determinó que usted se va a ir a su presencia de algún lugar, usted se va a ir, no importa lo que usted haga. Se va a ir, no importa lo que usted no haga o haga, usted se va a ir. Si el día llegó, usted se va a ir. Entonces, ¿para qué permitirle el miedo que te controle? Que te desmaye, que te haga perder el valor. No tengas miedo, aleluya, que yo estoy contigo. No desmayes, le dice Dios al pueblo de Israel. O sea, no tengas miedo, no te sientas poco, no te espantes, no huyas atemorizado, no se te vaya la fuerza, no se te vaya el ánimo, no se te vaya la esperanza, no te rindas, no te entregues a la voluntad del enemigo. Porque cuando la gente desmaya, se rinde a lo que sea. Cuando desmayan, desmayo implica que han perdido la fuerza y el ánimo de seguir luchando. Han desmayado. El Señor le está diciendo aquí claramente, no desmayes, no tengas miedo. Yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Gloria a Dios. Yo soy tu Dios. No sé, Él está diciendo al pueblo, no son los dioses de estas naciones, de Babilonia, ni de Asiria. No son los dioses que tú escogiste y abandonaste a mí, escogiste esos dioses que te trajeron esas naciones. No, yo Jehová soy tu Dios. Y ahora aparece cuando ellos están pensando que van a desaparecer, que los van a exterminar. E inclusive se sienten tan poco que Dios tiene que decirle, no temas, gusano de Jacob, no desmayes. Dios viene a decirle, yo estoy contigo. Dios no los había abandonado a ellos, ellos habían abandonado a Dios. Ellos le habían dado la espalda a Dios. Ellos habían sido rebeldes a la palabra del Señor. Ellos habían sido rebeldes al mandato de Dios. Ellos se habían descuidado en servir al Señor. No fue Dios que los dejó, fueron ellos que dejaron a Dios. Pero cuando ellos decidieron darle la espalda a Dios, las consecuencias comenzaron a vivirlo. Fueron reducidos de un imperio a un grupito pequeño. Pero en ese grupito pequeño aparece el Dios Todopoderoso y dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios. Deja que esa palabra se te vaya a tu mente, a tu espíritu. Y tú salgas de aquí profesando esa palabra. Dios le dio a Tello en estos días una preciosa revelación. Preciosa revelación. Usualmente las olas nos hablan de tribulación. Él vio que las olas se levantaban y él iba en un carro manejando, él no sabe nadar. Y el carro iba a entrar al agua. Eso trae temor. Salió del agua y le tiraban ayuda de cierta forma. Lo glorioso de la revelación es que cuando estás saliendo te ves frente a una montaña y la montaña se abre y aparece un personaje gigantesco lleno de luz que le dice unas palabras. Yo soy Dios, vas a estar bien.
Dios habla a sus hijos. ¿Mm? Dios habla a sus hijos de diferentes formas. Es una preciosa revelación que el Señor le dio a Tello para afirmarlo, para afirmar su corazón, para darle confianza. Lo que venga, la prueba que venga, la situación que venga, yo soy Dios. Tú vas a estar bien. Lucha. Gloria sea al Señor Jesucristo. Queridos hermanos, Alabado, gracias. eso mismo es lo que el Señor le dice a su iglesia, a todos los cristianos. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Vas a estar bien. Pero no tengas miedo. No dejes que el siglo te controle. No dejes que el ritmo de este siglo te controle. Controle lo que tú quieres hacer para Dios. Controle cómo tú quieres servir al Señor. No lo permitas bajo ninguna circunstancia. Toma una decisión de decirle al Señor, Señor, yo te voy a servir a ti todos los días. Y yo voy a estar en el templo los domingos para darte culto. No importa lo que pase, no importa lo que el diablo haga, no importa lo que el diablo me diga, no importa lo que el diablo me tire, no importa lo que este mundo diga, no importa lo que yo necesite. Yo quiero darte culto a ti todos los domingos. Yo quiero que tú me ayudes. Yo quiero que tu bendición sea conmigo. Yo quiero que tu presencia se manifieste en mi vida. Aleluya. Porque tú eres mi Dios. Y tú me has dicho que estás conmigo. Y hay que confesar eso. Todos los días. No permitas que el ritmo de la ciudad te impida servir al Señor. No lo permitas. Mire, hable con sinceridad con el Señor. Ya voy a cerrar porque esto nos queda un mes y medio. Gloria a Jesucristo. Alabado sea Dios. Dios es bueno. En estos días que vienen de aquí al rapto, la presión para los cristianos va a ser peor que nunca. La presión de este siglo. Señor. Y solamente los cristianos que le digan al Señor, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Dios, yo te voy a servir y yo te voy a adorar. Voy a salir de mi casa a darte culto, aunque sea los domingos. Voy a darte culto todos los domingos. Lo que te pido, Señor, que me des fuerza, que cuando venga un impedimento yo pueda sacar ese impedimento del lado. No importa lo que sea. No importa lo que sea, no importa lo que sea, no importa quién sea, decirle a ese impedimento, no, a esta hora es hora de yo ir de darle culto al Señor. Nos vemos después. Cuando usted haga eso, usted se comprometa con el Señor. Haga ese compromiso con Dios. Y lo firme, como el Señor firmó el Nuevo Testamento con sangre, Él la firmó. Usted no tiene que firmarlo con sangre, pero fírmelo con su voluntad y con su decisión. Y su determinación de servir al Señor. De decirle al Señor, te voy a seguir y voy a darte culto todos los domingos. No importa lo que suceda. Este día es comprometido contigo. Esta hora es comprometida contigo. No importa quién aparezca, Señor. Hermano, cuando usted haga eso, el Espíritu Santo va a salir a tu encuentro y te va a ayudar, va a quitar en el camino todas esas cosas. Porque Él sabe que dentro de ti tú has tomado esa determinación de darle culto a Dios, de seguir marchando, de seguir buscando, de seguir preparándote para el rapto. Las presiones del siglo van a ser inoperantes en contra de ti cuando tú tomas esa determinación. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Dios es bueno. Gracias, Cristo. ¿Y eso funciona? Bueno, a mí me ha funcionado. Yo di mi corazón al Señor y yo decidí servir al Señor. Y dije, no importa el trabajo que aparezca, yo no trabajo los domingos. No trabajo los domingos. Yo dije al Señor, no trabajo los domingos. Y cuando trabajaba en la compañía, le dije, yo no, lo siento, yo no trabajo los domingos. Nunca he trabajado un domingo. Aquí querían que trabajara a veces los domingos y dije, yo lo siento mucho. Si me vas a despedir, despídeme si quieres, pero yo no trabajo los domingos. Mi compromiso con el Señor. Darle culto a Dios.
sin miedo. Cuando Dios vea que tú no tienes miedo y te comprometes con Él, el Espíritu Santo va a salir a tu encuentro y te dice, yo estoy contigo, no tengas miedo, no desmayes, que yo soy tu Dios. Soy tu proveedor, tu ayudador, tu sustento, tu cobertura, tu fortaleza, tu muralla, tu proveedor. Amén. Alabado sea Dios. Nosotros estamos orando por los hermanos que trabajan aquí los domingos, estamos orando por ellos para que Dios les dé la oportunidad para que puedan no tener que trabajar los domingos. Y hay algunos que ya el Señor le ha contestado, ¿verdad que sí? Mónica le ha contestado. ¿A quién más no trabaja los domingos? Mirna, el Señor le ha contestado. ¿Quién más no trabaja los domingos? Nilka no trabaja los domingos. ¿Quién más? ¿Ah? Que trabajaba los domingos y ya no trabaja los domingos. Dios Wow. es bueno. Agustín también, ¿verdad? Agustín también trabajaba los domingos y ya no trabaja los domingos. Gloria a Dios. Estamos orando por eso. Y yo sé que hay algunos que todavía, Yamile está también orando porque quiere no trabajar más los domingos. Ella lo confesó, no quiero trabajar los domingos. Quiero dárselo al Señor. Estamos orando. Dios es bueno. No tengas miedo. Eso es así. El Señor está contigo. Amén. No desmayes. Gracias. No desmayes. Sigue creyéndole al Señor. Porque no estás sola ni sola. Hay un grupo que está orando por ti para eso, para que Dios te provea. El Señor va a abrir la puerta. Va a abrir la puerta precisamente para eso. No estás solo. El oído de Dios está atento a la oración y al deseo tuyo. Y Él te va a contestar en su momento. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias Gloria a Dios. por tu bondad, por tu Gracias, gracia, Padre. por tu misericordia, Poderoso es Dios. Sí, Señor. por tu amor, por tu palabra, por tu presencia, por tu plan, por tu propósito, Oh, por mi tu Dios es bueno. designio, tu diseño para con nosotros. Ayúdanos, Señor amado, a confiar y a depender de ti. Sí, amén. Porque tú has prometido, Señor amado, y tú cumples tu palabra siempre. Oh, gloria a Dios. La cumplirás siempre al pie de la letra. Aleluya, y te agradecemos por esa expresión que tú nos das y esas palabras que tú nos das, para que podamos insistir en lo que queremos para ti, insistir en lo que queremos hacer para ti, Señor, que podamos seguir insistiendo. Gracias porque tú eres con nosotros. Bendícenos, ayúdanos, fortalécenos, consuélanos y que tu gracia se siga manifestando en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, a quien damos toda gloria y honra ahora y siempre. Amén. Y amén. Poderoso.